sin ellas tampoco el espacio se iba a terminar de armar. Entonces, acá tenemos a Graciela de Rufo Hermanos y a Lucía de Aquasius, que bueno, que ellas también hicieron que este espacio sea posible y que haya salido como está. Cuenten un poco también ustedes desde el lado desde la piedra, por ejemplo, ¿cómo fue llegar a cuando te invitaron a participar acá? Me visitó como 2 veces o 3. Y bueno, hasta que el proyecto me entusiasmó y que participara o que fuese la laja, para nosotros el piso es como los inicios, la laja irregular. Es como, fue uno de los primeros materiales que se plasmaron por tanta diversidad, ¿no? Pero estaba bueno volver a darle protagonismo a la piedra irregular. Y bueno, y así fuimos buscando el color, el tamaño y bueno, se llegó al material que se quería. Volver a los orígenes, ¿no? Porque la piedra laja es contanos un poco la historia que sabrás mejor que yo, pero de la casa de nuestros abuelos, digo, ¿no? La piedra laja viene de... Y bueno, la empresa del 63. En ese momento no había tanta competencia como ahora, entonces los materiales eran muy limitados, era cemento con color pigmentado, eran baldosas. Entonces cuando surgió la laja fue el boom porque ya había un piso exterior lindo, natural, versátil, que acompañaba con los diseños. Entonces todo ese tiempo fue el boom. Entonces por eso hay muchas casas, tanto en pisos interiores como en exterior. Después sí, con el tiempo ya la piedra laja ya se cortaba a medida, pero tuvo que pasar por un buen tramo porque nos acompaña desde un parque, una entrada. La verdad que fue algo que se solucionaba para un piso fuerte. Y acá lo podemos ver con su irregularidad y también está combinado con la piedrita, ¿cómo se llama esta piedrita chiquita? Es una piedra, un 514, que acompaña, es una punta muy sutil. Muy sutil. Y aparte la paleta de colores que se logró en este piso realmente termina la armonía de todo, la verdad que quedó muy lindo. Tenemos una pared de granito, que bueno, hubo que hacerle un encofrado, bueno, eso fue un poco, al principio fue que decía cómo íbamos a hacer esa pared y al final se resolvió de una manera muy fácil. El estanque, ¿no? Contanos un poco, cuando te invitaron a participar, te dijeron la idea, ¿lo viste a primera instancia? Dijiste, ya lo veo, para vos es fácil, decir, no, para mí hacer eso es fácil. Contanos un poco cómo fue tu experiencia. A mí me contactaron Jacqueline y María Graciela el día que vinieron a ver la obra, entonces Jacqueline, como bien dijo, ella ya tenía visualizado el estanque, más o menos la distribución del lugar. Entre los desafíos más grandes estaba poder entender eso que ella quería, entendiendo también que había poco tiempo de ejecución después y que había que interpretar todo rápido y lograr después también organizar todo eso para ejecutarlo más rápido todavía. Es una entrada así, asá, está genial. En cuanto a la oportunidad de participar en Casa Foa, me encantó. Yo nunca había ido a las Buenos Aires, entonces también me costó un poco a mí entender qué era lo que se esperaba de mi participación y del conjunto en general. Entonces, bueno, me fueron entrando un poco en el tema, empecé a investigar y demás, y por suerte logramos este equipo que para mí, yo estoy fascinada con el resultado del proyecto en general. Después, la selección de plantas, también entendiendo un poco lo que buscaban las chicas, mostrar los materiales que tenemos acá en Uruguay, como toda la piedra es nacional, también yo preferí utilizar plantas autóctonas, todas las plantas que están en el estanque son nativas de Uruguay. Y bueno, la piedra también, que es de Rufo, se seleccionó un canto rado de arroyo, me dijiste, ¿no? De río. De río, porque el de arroyo es bastante más rojizo, que es el que se utiliza a veces en las peceras, y bueno, iba a quedar bastante, sí, muy fuerte, muy distinto con el resto, entonces se buscó en toda la piedra del espacio tratar de generar una armonía. Para los que no saben de lo que es un estanque, cómo se hace un estanque, contanos brevemente cómo se construye un estanque y en tan poco tiempo. Bien. Sí, acá la clave era la contención de agua. Nosotros tuvimos que asegurar las paredes de contención, como esto
En realidad, cuando está por debajo del nivel del suelo, la tierra es la que contiene la presión del agua. Esto está un poquito por arriba y había lugares donde nos faltaban paredes, entonces tuvimos que generar una contención rapidísima con madera, y la impermeabilización también tuvo que ser muy rápida. Entonces lo hicimos con lona, que eso quedó hecho en 2 horas, ya lo teníamos impermeabilizado. Y después, bueno, venir en un día a cargar, creo que son 1.800 kilos de piedra, que tiene 1.600 en bolsas, con toda la lluvia y todo el barro que hubo, fue una locura. Pero bueno, se cargó. Yo personalmente quiero dar un agradecimiento enorme a la gente de Constructora Norte, porque los muchachos estuvieron al 100% súper dispuestos a ayudarnos, y si no hubiera sido por ellos, la verdad que esto en un día no quedaba. Solo con cargar las piedras para entrarlas. Hubo un equipo. Fue un desafío, pero nada, impermeabilización, piedras que tapan todos los caños y los cables que van por dentro de la impermeabilización. Y lo que pasa es que una vez que vos ya venís con las plantas, ya tenés que poner el agua. Entonces ya cuando entra la planta ya entra el agua y todo. Contanos un poco también la parte eléctrica, hay pescados, contanos un poco también cómo se termina de armar con todos los elementos que tiene el estanque. Bueno, la parte eléctrica es fundamental porque nosotros tenemos que generar un sistema independiente para el estanque, con una llave diferencial, que cualquier problema que pueda haber debajo del agua salte a la llave para no generar corriente a la persona, no generar un riesgo, y a su vez generar como esa división, ¿no?, de que si hay un problema en el estanque también salta la llave de ahí y las chicas no se quedan sin electricidad en el resto de la instalación. Entonces el estanque tiene su sistema independiente de electricidad. Los peces siempre conviene también esperar por lo menos 1 semana, 2 semanas después de armar el estanque, porque ocurre un proceso de estabilización de ese ecosistema que en la naturaleza lleva un tiempo. En ecosistemas artificiales, como se puede considerar un estanque, esos procesos se aceleran agregando bacterias beneficiosas, líquidas, que transforman los desechos de los peces en nutrientes para las plantas. Entonces ahí logramos un ecosistema entre todos los componentes. Y bueno, tuvimos que hacer todo medio aceleradito, así que pusimos el agua y creo que los peces llegaron el martes. Tuvo 5 días el agua como para acomodarse un poco, y después, bueno, en este caso tenemos la suerte de poderle estar encima al estanque. Capaz que en el caso de un cliente yo lo entrego y después depende de que el cliente lo cuide. Acá, como estoy viendo yo, estamos haciendo un seguimiento de cerca y viene funcionando perfecto. ¿Por qué uno pone peces? Los peces se colocan como un ornamento que da movimiento, da vida y da un color distinto al ecosistema, entonces son un llamativo. Históricamente los estanques han ido evolucionando e inicialmente se utilizaban en la arquitectura para acercar el agua cuando no había agua de la canilla y demás. Entonces, para regar los cultivos se generaban canales que traían el agua de los ríos y de los arroyos, y se estancaba el agua adentro de la casa como para tener agua relativamente tratada para después poder utilizar. Después eso fue evolucionando y se fue utilizando el agua estancada para cultivo de consumo, y los peces se descubrió que generan esos aportes de nutrientes orgánicos y naturales, que bueno, hoy en día también fue evolucionando y se utiliza como algo ornamental, pero el pez en el ecosistema viene a formar como esa parte fundamental de alimentar a las bacterias, a las plantas y demás. Y aparte cumple un rol fundamental, que es el de controlar insectos como los mosquitos, por ejemplo, renacuajos y otros animales que se vienen a reproducir. Los peces cumplen ese rol de control de plagas, llamémosle. Bueno, muy lindo cómo nos contaron, cómo fueron armando este espacio, cada una con su granito de arena, llevó a que este espacio quedara como quedó, un refugio realmente, con una armonía increíble. Así que los invitamos a todos a visitar el espacio 2 de Casa Foa. También el granito de arena de Gabriela Espasandín, con toda su parte artística, el mural de afuera, estos cuadros que son de ella. La verdad que las 5 armaron un equipo maravilloso, se las veía todos los días acá con una sonrisa, siempre un llamadito de Jaque que nos ponía al tanto de todo lo que estaba pasando en su espacio, así que unas felicitaciones de parte nuestra. Y bueno, los invitamos a todos a venir a visitar este espacio.